Entre los años 1990 y 2000, la policía europea comenzó a enfrentar a un enemigo inesperado. No era una banda armada, ni un plan cinematográfico, era un auto, o mejor dicho, dos sedanes de apariencia común que, al acelerar, transformaron calles tranquilas en campos de batalla entre la ley y el caos. El primero apareció vestido como un sedán negro, aparentemente inocente, y salió disparado como un misil en una carretera sueca. Ni siquiera el Saab policial, superando los 200 km/h, logró tocar su parachoques. Lo que parecía un simple Opel Omega era en realidad el infame Lotus Omega, el auto que no debería existir, demasiado rápido para civiles, odiado por la prensa británica y temido por las autoridades. Un lobo de 4 puertas que derrotó al Ferrari Testarossa, a Porsche y a BMW como si fueran juguetes, pero Europa pronto se daría cuenta de que ese no era un caso aislado. En otro rincón del mundo surgía un rival igualmente letal, el Subaru WRX, un sedán japonés creado para arrancar sobre nieve y grava, pero que encontró su territorio más peligroso en las calles del Reino Unido, de Australia y de Nueva Zelanda. Fácil de robar, imposible de capturar. El WRX se convirtió en el arma favorita de asaltantes, estrella de fugas demenciales e incluso ícono del cine con Baby Driver. Hoy vas a entender cómo dos autos tan diferentes terminaron unidos por la misma reputación: convertir a la policía en personaje secundario y a la noche en escenario de leyendas. Los reyes de la fuga: Lotus Omega versus Subaru WRX. Parte 1. Las primeras fugas. Históricamente, cuando encuentras el crimen organizado, también encontrarás automóviles usados para huir de las autoridades. La 18ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que inició la era de la prohibición en los años 20 y principios de los 30, hizo ilegal la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas embriagantes, lo que dio origen a contrabandistas que transportaban bebidas alcohólicas desde partes rurales de los Apalaches e importaban bebidas alcohólicas de Canadá con vehículos en mal estado para huir de la ley. La primera persecución policial conocida ocurrió en 1917 en Dayton, Ohio, cuando un conductor se negó a detenerse para la policía y los oficiales iniciaron la persecución en sus propios vehículos. No en tanto, fue solamente en las décadas de 1960 y 1970 que las persecuciones policiales a alta velocidad se volvieron más comunes debido al surgimiento de la cultura automovilística y al aumento de los índices de criminalidad. Durante ese periodo, muchos departamentos de policía comenzaron a usar vehículos más potentes y rápidos, como el Ford Mustang y el Chevrolet Camaro, para perseguir mejor a los sospechosos en fuga. Todos los años, los Estados Unidos son testigos de un número impresionante de persecuciones policiales a alta velocidad, superando la marca de 250,000 casos, colocando al país en la cima del ranking global de persecuciones. No obstante, la eficacia en la captura de los sospechosos en fuga deja mucho que desear. De todos los incidentes, entre 6,000 y 8,000 terminan en colisiones. Aproximadamente 500 personas pierden la vida en estos accidentes y más de 5,000 sufren heridas leves o graves. Aunque los datos nacionales no parecen extremadamente alarmantes, las persecuciones policiales en estados como California producen números particularmente preocupantes, especialmente en Los Ángeles. De hecho, entre 1996 y 2015, California fue el estado con el mayor número de fatalidades relacionadas con persecuciones policiales, con 827. Datos de la Patrulla de Carreteras de California revelan que solo el 57.7% de los individuos son capturados, mientras que el resto logra escapar del alcance de las autoridades, una tendencia que parece agravarse con el paso de los años. La explicación para esta realidad puede encontrarse en la historia del crimen organizado y su asociación con vehículos de alto rendimiento. La habilidad de los criminales para escapar de las fuerzas de la ley a menudo se debe a la incapacidad de la policía de mantenerse al día con la evolución constante en velocidad y desempeño de los vehículos utilizados en las fugas. De hecho, parece haber una receta común entre los fugitivos que les permite continuar frustrando los intentos de captura por parte de la policía. La dinámica de las persecuciones policiales es compleja y multifacética. Mientras los criminales se adaptan rápidamente, utilizando vehículos cada vez más rápidos y maniobrables, las fuerzas policiales enfrentan desafíos significativos para mantenerse al día.
La evolución tecnológica de los vehículos usados en fugas por criminales es un factor crucial en este escenario. Por ejemplo, la introducción de autos con sistemas de seguridad más sofisticados y la capacidad de alcanzar velocidades elevadas en cortos periodos aumenta la dificultad para que las fuerzas de la ley realicen capturas exitosas. Además, las tácticas de fuga empleadas por los sospechosos en persecuciones policiales son cada vez más astutas y variadas, incluyendo maniobras evasivas que explotan las vulnerabilidades en las estrategias de persecución y la utilización de rutas de escape planificadas. Esta realidad impone a las autoridades la necesidad de invertir en entrenamiento especializado, tecnología avanzada y estrategias de cooperación interagencias para mejorar las tasas de éxito en persecuciones y capturas. La adopción de vehículos policiales con desempeño superior, como el Ford F-150 Police Responder, que es el vehículo de persecución más rápido de los Estados Unidos, con una velocidad máxima de 193 km por hora, es un ejemplo de cómo la policía está buscando nivelar el campo de juego. Cuando se piensa en autos que son íconos de velocidad y fuerza bruta, es casi automático imaginar aquellos superautos que hacen girar cabezas donde quiera que vayan, como un McLaren reluciente, un Ferrari rojo vibrante o un Lamborghini con líneas que desafían el viento. Estos autos son verdaderas obras de arte sobre ruedas, con motores que más parecen sinfonías mecánicas, capaces de acelerar el corazón tanto como el velocímetro. No obstante, cuando se trata de un auto de fuga, ser discreto es la clave. No estamos hablando de máquinas que anuncian su presencia con rugidos y estampados llamativos. Estamos hablando de autos que se mezclan con la multitud, que no despiertan sospechas, pero que guardan bajo el capó un arma secreta que ni prestando atención se percibe. En este juego de gato y ratón con las autoridades, hubo un modelo que se destacó como el rey de los discretos, el Ford Modelo 18 de los años 50. El Modelo 18 era el lobo con piel de cordero. Por fuera, podría confundirse con el inofensivo Modelo B, el mismo tipo de auto que la policía usaba en aquella época. Pero debajo de esa fachada familiar, el Modelo 18 escondía un corazón salvaje, un motor V8 que entregaba 65 caballos de potencia, una ventaja significativa sobre los 50 caballos de los autos policiales. Esa diferencia puede no parecer mucho hoy, pero en aquella época era suficiente para dejar a los policías comiendo polvo. Era más que solo números, era una cuestión de actitud. El Modelo 18 tenía una resistencia que lo hacía confiable en las persecuciones más intensas y en los terrenos más traicioneros. Era el compañero ideal para los forajidos que necesitaban un escape rápido y eficaz. No es sorpresa que ese V8 se convirtiera en el favorito de contrabandistas y criminales notorios, como la infame pareja Bonnie y Clyde. Entre los casos más emblemáticos de fugas policiales de la historia, ellos destacan tanto por su osadía como por su impacto cultural. Conocidos por robos a bancos y enfrentamientos armados, confiaban sus vidas a un Ford V8 de 1934, tan eficaz que el propio Clyde Barrow habría escrito una carta a Henry Ford agradeciéndole por la máquina que les ayudaba a escapar con vida. Otro nombre legendario de la misma década fue John Dillinger, el enemigo público número 1. Especialista en fugas cinematográficas, también confiaba en modelos Ford y Chevrolet para despistar al FBI y a la policía local. En una América todavía llena de carreteras de tierra y sin pavimentar, un coche rápido y resistente podía marcar la diferencia entre la libertad y la prisión. En el pasado, Ford y Chevrolet, reconociendo la necesidad de coches más robustos para los oficiales, comenzaron a ofrecer modelos reforzados con motores más potentes que el Ford Modelo 18, alternadores más robustos, baterías de mayor capacidad y neumáticos reforzados. Estas máquinas eran verdaderas fortalezas sobre ruedas, diseñadas para enfrentar las persecuciones más desafiantes y garantizar que la justicia pudiera mantener el ritmo con los criminales más astutos. En 1956, Chevrolet decidió seguir los pasos de Ford y poco más de 12 años después, en 1968, Dodge entró con fuerza en este mercado competitivo. La patrulla de carreteras de California hizo un pedido especial, el Dodge Polara Pursuit. Este auto era una verdadera revolución sobre ruedas para la época, equipado con un motor V8, un carburador de 4 cuerpos, un árbol de levas especial, escape doble y una impresionante potencia de 375 caballos. Con una velocidad máxima de 240 km por hora, el Dodge Polara Pursuit era prácticamente imbatible, dejando atrás incluso a los autos más potentes de América por mucho.
En Europa, las preferencias y necesidades eran diferentes. Los europeos necesitaban autos más pequeños y ágiles para navegar por sus carreteras estrechas y sinuosas. El Cosworth Sierra 150, por ejemplo, era la elección ideal para las vías británicas, mientras que en Alemania el BMW E34 M5 reinaba supremo. El E34 M5 era un sedán deportivo ensamblado con precisión, alimentado por un motor de 6 cilindros en línea, naturalmente aspirado, con doble árbol de levas y más de 300 caballos de potencia. Mercedes no se quedaba atrás con su 500E, un modelo desarrollado en colaboración con Porsche, que también encajaba perfectamente en esta categoría de autos de alta performance. Estos vehículos no solo eran las elecciones principales de los oficiales de la ley, también se convirtieron en los favoritos de los ladrones más audaces. Eran autos perfectos para robos rápidos y fugas ágiles, ideales para asaltar joyerías y cajeros automáticos por toda Europa. Pero había un modelo que se destacaba aún más en este nicho de autos para trabajos sucios y que, para empeorar la situación de las autoridades, estaba fuera del alcance de la policía. Este modelo era el Opel Omega, que pasó por una transformación radical en manos de la ingeniería de Lotus. Pausa ahí, editor. Enseguida continúo con el resto de la historia de las fugas. Vamos a diseccionar primero al primer personaje de este video. A finales de los años 1980, el mundo del automóvil estaba dividido entre dos extremos. Por un lado, los sedanes familiares, cada vez más seguros, discretos y eficientes. Por el otro, los superdeportivos italianos, que adornaban los pósters en las paredes de los jóvenes soñadores. El Ferrari Testarossa y el Lamborghini Countach dominaban las portadas de las revistas. Eran bellos, ruidosos, caros e inalcanzables para casi todos. En Alemania, la Autobahn sin límites de velocidad se convirtió en el escenario de batallas silenciosas entre ingenieros. Allí se decidía quién fabricaba el coche más rápido del mundo real. BMW y Mercedes empezaban a explorar una nueva fórmula: sedanes con alma deportiva. El BMW M5, lanzado en 1985, fue un parteaguas, un coche de 4 puertas, espacioso, pero con un rendimiento digno de pista. Mercedes respondió con el 190E, 2.316 Cosworth y más tarde con el 500E. La idea era clara: unir confort, rendimiento y discreción en un solo paquete. Los años 80 también estuvieron marcados por el exceso. La cultura del más es más reinaba. Wall Street, videoclips, trajes anchos y motores turboalimentados. La velocidad era símbolo de estatus. Tener un coche rápido no era solo un lujo, era una afirmación de poder. Fue en ese contexto que General Motors, que controlaba Opel en Europa, se dio cuenta de que necesitaba una respuesta a la altura. Sus coches eran eficientes, pero les faltaba emoción. Lotus, aunque tradicional en las pistas, enfrentaba serias dificultades financieras, y fue entonces cuando dos mundos se cruzaron: una gigante estadounidense que buscaba emoción y una marca británica experta en crear coches que desafiaban la física. El resultado: un plan audaz: tomar un sedán familiar y transformarlo en algo capaz de avergonzar a los superdeportivos más deseados de la época. No sería una respuesta elegante, sería un golpe sobre la mesa, y aunque nadie lo sabía aún, ese coche cambiaría la historia y lo que un sedán podía llegar a ser. Parte 1. Nace el indomable. En 1986, dos empresas en momentos completamente distintos cruzaron caminos por pura necesidad. Por un lado, General Motors, un coloso global de la industria automotriz que necesitaba urgentemente reforzar su imagen en el viejo continente. Por el otro, Lotus, que había escrito capítulos legendarios en la Fórmula 1, con innovaciones que cambiaron para siempre el automovilismo, como el uso de la aerodinámica y del motor como elemento estructural del chasis. Pero en el mundo de los negocios, la genialidad técnica no era suficiente. Desde la muerte de su fundador, Colin Chapman, en 1982, la empresa estaba a la deriva. Las ventas caían, la línea de productos se envejecía y la estructura interna era demasiado artesanal para competir con marcas más grandes. Lotus necesitaba un salvador. General Motors apareció al rescate, comprando Lotus con el objetivo inicial
de usar su experiencia en ingeniería para mejorar sus propios proyectos, principalmente en suspensión y rendimiento. Pero dentro de GM había una figura que veía más allá. Su nombre era Bob Eaton. Eaton era el jefe de la división europea de General Motors y, a diferencia de muchos ejecutivos, él amaba genuinamente los coches deportivos y no veía a Lotus solo como un recurso técnico, sino como una mina de oro creativa. Sabía que si daba libertad a esos ingenieros, ellos podrían hacer magia. Su idea, un sedán deportivo para enfrentarse a las grandes marcas europeas y consolidar esa alianza. Bob respaldó internamente el proyecto audaz dentro de una corporación conocida por su lentitud y conservadurismo. Le dio a Lotus una misión clara: hagan el mejor sedán deportivo del mundo, sin concesiones. Y para Lotus, ese proyecto significaba supervivencia. Era la oportunidad de demostrar al nuevo dueño que la marca aún tenía vida. La misión parecía simple: tomar un sedán Opel y transformarlo en algo digno de llevar el nombre Lotus. Pero en la práctica era como esculpir un misil a partir de un ladrillo. Y el ladrillo elegido fue el recién lanzado Opel Omega, un coche cómodo, espacioso, bien construido, pero sin ningún atractivo deportivo, sin alma de circuito. Era un coche para familias alemanas, para gerentes de banco. Nada en él recordaba a un Ferrari, un Porsche o siquiera a un BMW. Y justamente por eso era el desafío perfecto. Sin embargo, desde los primeros meses, las diferencias culturales entre los equipos de GM y Lotus quedaron en evidencia. Los ingenieros británicos eran obsesivos con el rendimiento y la ligereza, mientras que los alemanes, responsables técnicos de GM, valoraban la durabilidad, la confiabilidad y la producción a escala. Lotus quería independencia total para rediseñar por completo el coche, pero GM impuso límites, tanto de presupuesto como de creatividad. El primer dilema surgió en el diseño de la carrocería. El equipo británico creó un kit aerodinámico agresivo, con entradas de aire funcionales y líneas atrevidas. Pero en Rüsselsheim, en la sede de Opel, otro equipo trabajaba en paralelo en una solución más discreta, bajo la supervisión de Wayne Cherry, jefe de diseño de GM Europa. Se desarrollaron dos versiones al mismo tiempo, una inglesa y otra alemana. La disputa fue ganada por los alemanes, y el aspecto final del coche, aunque discreto, ocultaba bien su naturaleza brutal. Llantas anchas de 17 pulgadas, paragolpes robustos, faldones laterales y un discreto alerón trasero completaban el conjunto, todo pintado en un solo color, Imperial Green, una especie de verde oscuro metálico, casi negro, que evocaba el tradicional British Racing Green, símbolo del orgullo nacional británico. Pero la verdadera transformación ocurría lejos de los ojos, debajo del capó. El motor original del Omega era un 6 cilindros en línea de 3 litros. Era bueno, pero estaba lejos de ser suficiente. Lotus rehizo prácticamente todo. Aumentó la cilindrada a 3,6 litros, añadió nuevos pistones forjados, bielas reforzadas, un cigüeñal modificado y un sistema de refrigeración mejorado, y como toque final se instalaron dos turbocompresores Garrett T25, uno para cada grupo de 3 cilindros. El resultado: 377 caballos de fuerza y 56 kilogramos metro de par motor. Esas cifras pueden parecer modestas hoy en día, pero a comienzos de los años 90 eran absurdas para un sedán de 4 puertas. Solo para comparar, el Ferrari Testarossa de la época entregaba 385 caballos de fuerza, es decir, el Lotus Omega era prácticamente tan potente como el Ferrari más deseado de la época, y aún así podía llevar cómodamente a 4 adultos con su equipaje en el maletero. Pero había un problema: dentro de General Motors no existía una transmisión capaz de soportar tanto par. La solución fue buscar afuera. Se recurrió a ZF, fabricante alemán que había desarrollado una caja especial para el Corvette ZR1, el superdeportivo estadounidense de ese momento. Esa caja manual de 6 velocidades, robusta y precisa, pasó a equipar al Omega. Otro desafío fue el sistema de tracción trasera. El par monstruoso hacía que el coche perdiera adherencia con facilidad. La suspensión multilink de Opel no soportaba el comportamiento agresivo del conjunto, así que Lotus tuvo que recalibrar todo. Se desarrollaron nuevos resortes, nuevos amortiguadores y barras estabilizadoras específicas. Aún así, en las primeras pruebas, el coche seguía siendo impredecible. Entonces, Goodyear se unió al proyecto y desarrolló neumáticos a medida, con un compuesto especial que solo sería utilizado en el Lotus Omega. La producción del coche también fue un desafío logístico. GM no quería adaptar sus líneas de montaje en Alemania para un modelo de producción limitada, así que las unidades del Opel Omega 3000 eran ensambladas normalmente en Rüsselsheim, con la pintura y parte del acabado ya listos. Luego, esos coches eran enviados a Hethel, Inglaterra, sede de Lotus. Allí eran prácticamente desmontados. Se retiraban motor, caja, asientos, suspensión y otros componentes. Solo quedaban la
carrocería, el techo, el capó, el sistema de aire acondicionado, la radio y parte del cableado. El resto era reconstruido con las piezas del nuevo proyecto. El interior era funcional, con asientos deportivos Recaro, detalles en cuero, panel analógico y pocos adornos. El enfoque era el rendimiento. No había control de tracción, ni control de estabilidad, ni siquiera airbags. El único sistema electrónico presente era el ABS. Era un coche hecho para quienes sabían conducir. Y justamente por eso, Lotus ofrecía un curso de conducción gratuito para los primeros compradores, como forma de asegurar que el dueño pudiera domar a la bestia. Durante las pruebas en pista, el Lotus Omega impresionó de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y de 0 a 200 en menos de 17 segundos, más rápido que el Porsche 911 Turbo de la época. Pero lo que más impactaba era su velocidad máxima, 282 km/h, registrada oficialmente en la pista de pruebas de Nardò. Eso era aproximadamente 30 km/h, más que cualquier sedán de lujo del momento. A pesar de todo ese rendimiento, el coche aún parecía un Omega común a ojos inexpertos, y era justamente esa dualidad entre la apariencia discreta y el rendimiento brutal lo que lo hacía tan especial. Era un lobo con piel de cordero, hecho por ingenieros, no por departamentos de marketing. El Salón de Ginebra de 1989 bullía con lanzamientos de marcas consagradas. Era el gran escenario europeo para novedades de lujo y superdeportivos. Allí estaban Ferrari, Lamborghini y Mercedes, exhibiendo motores V12 y carrocerías futuristas. Pero fue en un rincón más discreto del evento donde ocurrió algo inesperado. Un coche pintado en un verde casi negro, sin extravagancias, sin puertas tipo ala de gaviota, ni alerones exagerados, empezó a atraer multitudes curiosas. Era el Lotus Omega, o Lotus Carlton, como sería llamado en el Reino Unido. La prensa especializada quedó en shock. La revista británica Autocar dijo que el Lotus Omega era una bofetada en la cara de los superdeportivos italianos, y Car Magazine declaró: "Este es el coche que nadie esperaba, y precisamente por eso es revolucionario". El respetado periodista L.J.K. Setright escribió que era el coche más extraordinario jamás construido sobre una base ordinaria. General Motors, al ver la reacción en el Salón de Ginebra, supo que tenía algo único entre manos. El proyecto fue aprobado para producción y se fijó una meta inicial de 1100 unidades, pero al final, solo 950 coches fueron fabricados entre 1990 y 1992, todos ensamblados en el color Imperial Green, con llantas exclusivas, interior Recaro y acabados dignos de un gran turismo. El Lotus Omega cambió el significado de lo que un sedán podía ser. Era un superdeportivo con 4 puertas. Fue el primer modelo producido en serie que desafió seriamente el dominio de los deportivos de 2 puertas, sin renunciar al espacio, al confort o a la practicidad. Era como si alguien hubiera puesto el motor de un avión de combate dentro de un avión comercial. En Alemania, el coche se volvió leyenda en las Autobahns, donde podía circular sin limitaciones de velocidad. Era un depredador natural de Audi, BMW y Porsche. En Inglaterra se convirtió en símbolo de poder silencioso, el coche de quienes tenían dinero, pero odiaban la ostentación. En foros y clubes de entusiastas, era tratado como una joya rara, difícil de conducir, difícil de dominar, pero insuperable cuando se lograba domar. Incluso las pruebas comparativas de la época mostraban lo absurdo de lo que Lotus había creado. En una prueba de Autocar que medía la aceleración de 0 a 100 millas por hora, seguida de frenado total, el Lotus Omega quedó detrás de un solo coche en el mundo, el Ferrari F40, por delante del 911 Turbo, por delante del Countach y solo detrás del F40. No era el mejor coche para el día a día, no era el más cómodo, ni el más confiable, pero sin duda era el más valiente. Un sedán que en las manos correctas daba miedo incluso a los superdeportivos, y por un breve momento, a comienzos de los años 90, logró exactamente eso. Parte 2. La reputación y el legado. Detrás del brillo del Salón de Ginebra, del entusiasmo de la prensa y de la admiración de los entusiastas, algo inquietante rondaba al Lotus Omega. Aquel coche era demasiado rápido, demasiado potente, demasiado discreto y quizás demasiado accesible para las personas equivocadas. Eso fue lo que la sociedad empezó a notar en cuanto los primeros Omega comenzaron a circular por las calles de Europa. A diferencia de los superdeportivos italianos que pedían atención a gritos, el Lotus Omega era un fantasma, pasaba desapercibido.
hasta que decidía mostrarse. Cuando aceleraba, no había forma de ignorarlo, y si era usado para huir, bueno, era imposible alcanzarlo. En el Reino Unido, donde fue vendido como Lotus Carlton, el coche rápidamente atrajo la atención de la prensa sensacionalista. La idea de que cualquier persona pudiera tener, por menos de la mitad del precio de un Ferrari, un sedán capaz de alcanzar casi 300 kilómetros por hora, era vista como una amenaza. Pronto empezaron a surgir titulares llamativos: el superdeportivo de los criminales, imposible de detener, la amenaza de 4 puertas. Y había razones. El 26 de noviembre de 1993 ocurrió uno de los casos más notorios relacionados con el coche. Un Lotus Carlton fue robado de un garaje en West Midlands. En los meses siguientes, el coche fue utilizado por una banda en una serie de robos nocturnos, donde los criminales embestían tiendas utilizando el coche como ariete, en una práctica conocida como ram raiding. En una sola noche, el grupo robó alcohol y cigarrillos por un valor de 20.000 libras esterlinas. La policía no tuvo oportunidad, ningún patrullero podía siquiera acercarse a la velocidad del Carlton. La persecución más cercana se produjo en la autopista M6, una de las más transitadas de Inglaterra, cuando una patrulla intentó acercarse. Más tarde, un helicóptero policial trató de localizarlo. Cuenta la leyenda que incluso el helicóptero fue dejado atrás, aunque no hay grabaciones que confirmen esa fuga aérea. La historia circula en los pasillos policiales como un fantasma. El oficial David Oliver, de West Midlands, dio una declaración que se convirtió en símbolo de la impotencia de la policía frente al coche. Simplemente no pudimos acercarnos a esa cosa, y parece poco probable que alguna vez lo logremos. El Lotus Omega no solo era más rápido que cualquier patrullero, sino también más rápido que los propios coches estándar de la policía en aquella época, como el Vauxhall Senator 3.0, que apenas alcanzaba los 240 km por hora. Estos episodios, sumados a otros casos de uso del coche en actividades criminales, hicieron que la prensa británica y parte del parlamento propusieran prohibir la venta del modelo en el país. Algunos periodistas llegaron a escribir que ningún civil debería tener acceso a ese tipo de potencia. Sería este el primer coche cancelado de la historia. Más que un coche conflictivo, el Omega empezó a ser visto como un símbolo de rebeldía y descontrol. Las revistas automotrices seguían elogiando sus cualidades mecánicas, pero no podían ignorar la creciente presión social. En Alemania también empezaron a surgir preocupaciones. El coche se vendía con una advertencia informal. Se recomienda que el comprador tenga licencia de competición. No era obligatorio, pero era una señal clara de que no cualquiera estaba capacitado para conducirlo. Parte de la mala fama del modelo no solo venía de su uso criminal, sino también de conductores que, al subestimar su potencia y comportamiento impredecible, terminaban en colisiones serias. Ambas reputaciones afectaron directamente las ventas. General Motors se dio cuenta de que estaba lidiando con un producto que rompía los límites de lo aceptable, no solo técnica, sino también política e institucionalmente. Incluso con solo 950 unidades producidas, empezaron a surgir restricciones no oficiales en las concesionarias. En algunos casos, los vendedores fueron instruidos para retrasar entregas, desanimar a compradores sin experiencia o simplemente decir que los coches estaban reservados. Entre los propietarios comenzaron a circular relatos de miedo y fascinación. Algunos contaban que el coche parecía poseído cuando los turbos entraban en acción, haciendo que la parte trasera se descontrolara. Otros decían que el coche atraía más atención policial que un Lamborghini, precisamente por su fama. En foros de la época, algunos compradores aseguraban haber sido detenidos simplemente por conducir un Carlton, mientras otros celebraban la sensación de estar al volante de algo tan exclusivo y peligroso. En su apogeo, rodeado de polémicas, la producción fue discretamente finalizada en 1992. No hubo anuncio oficial ni despedida. El proyecto, que comenzó como una declaración de poder entre GM y Lotus, ahora era una historia contada con cautela. Un coche que brilló demasiado, fue demasiado rápido y pagó el precio por ello. Pero el Lotus Omega logró todo lo que se propuso. Fue el más rápido, el más audaz, el más temido. Y ese brillo vino acompañado de una sombra que hasta hoy forma parte inseparable de su legado. Tras el cierre silencioso, el Lotus Omega simplemente desapareció de los reflectores. La prensa no cubrió su salida, y para General Motors, el coche ya había cruzado los límites. Para Lotus, el proyecto había cumplido su papel técnico y financiero, pero al costo de la paz de los accionistas. Aún así, el Lotus Omega no desapareció por completo. En los años siguientes, empezó a circular con estatus de leyenda en encuentros automotrices. Quien sabía lo que era, lo respetaba. Quien lo conducía, lo temía. Y con razón, muchos propietarios describían su conducción como brutal
brutal o salvaje. En aceleraciones agresivas, la parte trasera podía soltarse de forma repentina. Hubo casos documentados de pérdida de control a altas velocidades, incluso en condiciones ideales. Por eso, a comienzos de los años 2000, el Lotus Omega se convirtió en un coche temido en el mercado de segunda mano. Muchos ejemplares fueron maltratados, chocados o simplemente destruidos. Pero con el paso del tiempo, la narrativa cambió. En un mundo cada vez más lleno de coches eléctricos, dirección semiautónoma y motores silenciosos, el Omega pasó a representar un último suspiro de mecánica pura. Comenzó a ganar espacio en subastas, foros de coleccionistas y documentales automotrices. Hoy, es considerado un clásico de culto. Los precios lo demuestran. Un ejemplar bien conservado, con bajo kilometraje e historial limpio, puede superar los $100,000 en subastas. Modelos con menos de 20,000 kilómetros ya fueron vendidos por cifras cercanas a los $150,000, mucho más de lo que costaban nuevos. Clubes de fans surgieron en el Reino Unido, Alemania, Suecia y Japón. Existen sitios dedicados exclusivamente al Omega, donde entusiastas intercambian consejos sobre piezas raras, restauradores certificados y actualizaciones compatibles que no comprometan la originalidad. Y aunque nunca fue un éxito comercial, el legado técnico del Lotus Omega perdura. Fue uno de los primeros en demostrar que un sedán podía alcanzar y superar a los superdeportivos de su época. Su receta inspiró modelos futuros como el Cadillac CTS Mid, otro sedán de tracción trasera, motor salvaje y actitud agresiva, desarrollado dentro de la misma GM décadas después. Incluso en Lotus, la experiencia dejó huella. La ingeniería aplicada en el Omega, especialmente en el refinamiento de alto rendimiento sobre plataformas convencionales, ayudó a moldear el pensamiento de la marca para el desarrollo de versiones especiales y servicios de consultoría para otros fabricantes. Aunque Lotus volvió a sus raíces con coches ligeros y deportivos como el Elise y el Exige, el know-how adquirido con el Omega nunca se perdió. Hoy el Lotus Omega es recordado como un error glorioso, un coche que no tenía sentido según los estándares tradicionales del mercado, pero que precisamente por eso entró en la historia. Fue producto de una época en la que la osadía técnica aún era posible, incluso dentro de grandes corporaciones. El hecho de que atropellara los límites y dejara su marca lo dice todo, y esa marca cruzó el océano y aterrizó en América del Sur, especialmente en Brasil. El coche llegó en otra forma, con otro nombre y menos brutalidad mecánica, pero aún así conservando rastros del ADN original de Lotus. La versión que los brasileños conocieron fue el Chevrolet Omega, lanzado en 1992, fabricado en São Caetano do Sul, Sao Paulo, y basado en la segunda generación del Opel Omega, conocido como Omega B en Europa. Sin embargo, el vínculo más directo con el legendario Lotus Omega provenía de la generación anterior, el Opel Omega A, utilizado en Europa entre 1986 y 1993, exactamente la plataforma que dio origen a la bestia de Lotus. General Motors de Brasil importó algunas unidades del Omega A directamente desde Alemania entre finales de los años 80 e inicios de los años 90, como parte de evaluaciones técnicas y pruebas internas. Algunos modelos llegaron al país con el emblema de Opel, otros como Vauxhall Carlton, pero ninguna unidad del Lotus Omega fue vendida oficialmente en Brasil. Aún así, el Omega sí movió el mercado brasileño. El modelo lanzado por Chevrolet en 1992 causó impacto inmediato. Sustituto del Opala, el Omega Nacional se posicionó como el sedán más sofisticado del país. Llegó inicialmente en versiones GLS, motor 2.0 y CD, motor 3.0, 6 cilindros en línea. El Omega CD 3.0 era la versión que más se acercaba a su origen europeo. Su motor era básicamente el mismo utilizado en el Omega A alemán antes de ser modificado por Lotus. Con inyección electrónica, Bosch, caja automática de 4 marchas y tracción trasera, era silencioso, estable y extremadamente cómodo para los estándares de la época. En los años siguientes, Chevrolet aún equiparía el Omega Nacional con un motor 4.1 de 6 cilindros proveniente del Opala, más enfocado en el mercado interno, además de versiones especiales con caja manual y ediciones limitadas. Sin embargo, ninguna versión se acercó a la osadía técnica y filosófica del Lotus Omega. Aún así, el modelo nacional heredó un aura de sofisticación. En ese entonces, conducir un Omega en Brasil era sinónimo de estatus, discreción
y poder, los mismos elementos que definieron al Omega europeo en su origen. Era el coche de empresarios, políticos, jueces y artistas. También fue el último coche nacional con tracción trasera producido a gran escala antes de la llegada de los SUV. Con el tiempo, el Omega fue sustituido por el australiano Holden Commodore, rebautizado como Omega Fittipaldi, en los años 2000, cerrando una línea que duró más de 20 años en Brasil. Hasta hoy, el Omega nacional es recordado con respeto, y aunque pocos brasileños conocen la historia completa del Lotus Omega, existe un vínculo invisible entre ambos. No se puede negar, el Omega que circuló por América del Sur era el pariente bien portado de un coche salvaje que por un breve momento enfrentó y humilló a los superdeportivos europeos. Ahora que ya entendiste al primer rey de las fugas, vale la pena recordar que la evolución de los motores automotrices es una narrativa de ingenio y de una búsqueda constante por más potencia y desempeño. En los Estados Unidos, la tendencia de los años 90 y principios de los 2000 para sedanes potentes no tuvo el mismo impacto dramático. El Impala SS, con su robusto motor LT1 derivado del Corvette, era el más codiciado entre los sedanes. Los oficiales de la ley tenían como favorito el Mercury Marauder, equipado con un sofisticado motor V8 de doble árbol de levas, una herencia directa del Mustang Mach 1. Este vehículo reinó como el mejor a disposición de los oficiales hasta 2006. Otra persecución alucinante de esa década de los 90 capturó la atención del público y ahora con cámaras en vivo. En 1994, el exjugador de fútbol americano O.J. Simpson protagonizó una de las persecuciones más mediáticas de la historia moderna. A bordo de un Ford Bronco, Simpson cruzó las autopistas de Los Ángeles mientras el país entero observaba. La escena, transmitida en vivo para cerca de 95 millones de personas, transformó esa fuga en un evento histórico y elevó el estatus del vehículo a ícono de la cultura pop. A lo largo de las décadas, algunos coches se convirtieron en verdaderos íconos de las fugas policiales. Modelos como el Chevrolet Camaro y el Pontiac Trans Am dominaron el imaginario popular, siendo frecuentemente asociados con contrabandistas y ladrones en fuga. Estos coches no solo eran rápidos, tenían actitud y por eso mismo se convirtieron en estrellas de películas como Smokey and the Bandit, donde el coche era más que un vehículo, era el protagonista de la fuga. Otro coche apareció en el escenario europeo, el Volvo 850 T5R. Con un aspecto discreto de coche familiar, sorprendía con un rendimiento impresionante y una tracción delantera eficiente, especialmente en las calles mojadas y traicioneras de Europa, lo que lo convertía en la elección perfecta de los villanos. Pero mientras Occidente usaba la brutalidad de los Quinto 8 y la robustez de los sedanes deportivos, algo diferente estaba naciendo en Japón. Era el inicio de una nueva era de coches de fuga, más pequeños, más ligeros, con tracción integral y rendimiento explosivo, y entre ellos un nombre comenzó a destacarse, el Subaru WRX. Parte 2. WRX en el crimen. En 1992, Subaru lanzó el que se convertiría en su modelo más icónico, el Impreza. La marca japonesa, que hasta entonces era conocida por sus vehículos confiables y discretos, vio una oportunidad única: crear un coche compacto que combinara ingeniería sofisticada, tracción integral y rendimiento deportivo, tanto para las calles como para los escenarios más extremos del automovilismo. El Impreza de primera generación surgió como sustituto de entrada por debajo del Legacy, con dimensiones menores, peso reducido y un aspecto más agresivo, especialmente en las versiones más potentes. Pero lo que realmente lo diferenciaba era su arquitectura mecánica, tracción integral de serie en casi todas las versiones y el famoso motor boxer de 4 cilindros opuestos que garantizaba un centro de gravedad más bajo y una estabilidad superior en curvas. En el rally, el Impreza no tardó en mostrar su potencial. Subaru y ProDrive prepararon rápidamente la versión Impreza 555 para reemplazar al Legacy en el WRC, con mejoras técnicas que lo hicieron más ágil y receptivo. Motor EJ20 Turbo, alrededor de 300 caballos de fuerza, caja secuencial y diferenciales activos. El debut competitivo fue en 1993 y la leyenda se consagró en 1995 con el título mundial de Colin McRae. En pistas de tierra y asfalto, el Impreza se convirtió en símbolo de audacia, control y confianza a alta velocidad. Pronto te contaré más sobre el Impreza 555
brinco en el mundo de las carreras. Además de sus glorias deportivas, el modelo se convirtió en un cool car, admirado por muchos, y produjo una verdadera revolución tanto para bien como para mal. El Impreza comenzó a ofrecerse en diversas versiones para el público general, adaptadas a las normativas de cada país. Modelos como el WRX y el aún más extremo WRX STI llevaban al día a día el alma de las competencias. Llantas de aleación, alerones, capó con toma de aire y motores turbo daban al coche una personalidad única, agresiva y funcional. Era un coche que podías usar para ir a trabajar por la mañana y llevar a un track day por la tarde. Mientras otros compactos deportivos de la época usaban tracción delantera, el Impreza ofrecía control total en cualquier terreno, con aceleración sorprendente incluso en condiciones adversas. En países con nieve, como Japón, Canadá y partes de Europa, se convirtió casi en una obsesión. Su manejo era tan equilibrado que hasta los conductores comunes sentían que tenían el control de algo especial. En el momento de su lanzamiento, el precio base de una Impreza WRX en Japón rondaba los $22,000 estadounidenses, mientras que el STI podía superar los $30,000 dependiendo de la versión. Valores que, para lo que ofrecían, tracción integral, motor turbo y rendimiento de coche de competición, eran considerados una verdadera ganga. Esto solo aumentó su atractivo entre jóvenes entusiastas y pilotos amateurs. Fue precisamente en Australia donde el Impreza encontró uno de sus públicos más apasionados. Las carreteras sinuosas, el clima variado y el amor nacional por el rally crearon el escenario perfecto para que el modelo explotara en popularidad. El WRX se convirtió en un icono cultural, ganando el apodo de Rexy, apareciendo en películas locales, encuentros de tuning y protagonizando una de las mayores escenas automotrices del país. La combinación de precio competitivo, fiabilidad mecánica y rendimiento explosivo hizo que se convirtiera en objeto de deseo inmediato. Durante años fue uno de los coches deportivos más vendidos de la región y hasta hoy muchos aún circulan diariamente por sus calles. En los circuitos, con los títulos de constructores de 1996 y 1997, la marca Subaru se consolidó en el corazón y en la mente de los entusiastas de todo el mundo. Era lo que solemos decir en nuestros vídeos: gana el domingo, vende el lunes. Sin embargo, no todo era perfecto. Había un pequeño problema. Los Subaru eran relativamente fáciles de robar. En Japón, un país desarrollado con tasas de criminalidad extremadamente bajas, los sistemas antirrobo de los WRX fabricados allí eran prácticamente ineficaces, casi inexistentes, porque no era necesario. Cerraduras en las puertas y cilindros de encendido con llave eran estándar, pero no había un inmovilizador que desactivara la EQ e impidiera que los inyectores funcionaran cuando la llave correcta no era detectada por el transpondedor. Eran un blanco fácil para los ladrones. Cuando el WRX fue exportado a Australia, rápidamente se convirtió en la herramienta favorita de los Ram Raiders. A finales de los años 90 e inicios de los años 2000, una forma brutal y altamente eficaz de crimen urbano se extendió por ciudades como Sydney, Londres y Auckland. Los Ram Raids. La táctica era simple y devastadora. Los ladrones usaban coches potentes para literalmente destrozar escaparates de tiendas y joyerías durante la madrugada, robando todo lo posible en pocos minutos antes de huir a toda velocidad por las calles. Pero destruir vidrieras era la parte fácil. La verdadera dificultad era la huida, por lo que se necesitaban las herramientas adecuadas. Estos criminales eran generalmente jóvenes entre 16 y 30 años, muchas veces vinculados a pandillas locales o redes de robo reincidentes que elegían sus vehículos estratégicamente. Además del Subaru WRX, el rival de rally Mitsubishi Lancer Evolution y el Holden Commodore Intu 8 completan la tríada favorita. El coche robado se aceleraba contra el escaparate de la tienda o joyería, creando una entrada improvisada. En pocos minutos, los criminales vaciaban el local y huían antes de que la policía pudiera reaccionar. En algunos casos, los valores robados superaban los $200,000 y podían alcanzar hasta $1 millón en determinados atracos, bienes luego vendidos en el mercado negro. Solo en el Distrito Financiero Central de Sydney se registraron más de 200 Ram Raids entre 1994 y 1997, y un coche destacó de forma abrumadora: los Subaru, especialmente los Rexy. Los Rexy mantenían la deseable característica de las 4 puertas, pero con tracción integral y un chasis ágil eran más efectivos en las calles estrechas de la ciudad, especialmente en calzadas mojadas. Esta explosión de Ram Raids provocó reacciones inmediatas de las compañías de seguros y de los departamentos de policía de New South Wales. Aseguradoras como Hey Yo,
QBE y CGU no aseguraban ningún Subaru WRX bajo ninguna condición, y las que sí lo hacían, como RAC-B, AAMI y FAI, presentaban primas astronómicas, haciendo que los entusiastas soportaran el peso financiero de la actividad criminal. La policía de New South Wales, sin embargo, tenía un as bajo la manga. Compraron 3 Subaru WRX para ser usados como unidades de patrulla de carreteras y así interceptar a los Ram Raiders antes de que pudieran desaparecer en la noche por la autopista, igualando rápidamente el juego. En el Reino Unido, la historia era idéntica. Modelos Impreza Turbo 2000, que eran la versión británica del venerable WRX, y su rival, el Mitsubishi Lancer Evo, importado por Ralliart, estaban causando estragos a las fuerzas policiales locales. Ambos coches se convirtieron en protagonistas de una de las persecuciones policiales más peligrosas jamás registradas. El 25 de marzo de 2000, en Basingstoke, Inglaterra, a aproximadamente 1 hora de Londres, 6 individuos asaltaron un mayorista y lo vaciaron en 7 minutos. Colocaron el botín en 2 coches robados que esperaban afuera, un Lancer Evolution 6 y un Subaru Impreza Turbo, y luego huyeron con los bienes robados. Sin que lo supieran, la alarma del almacén alertó a la policía local y rápidamente se inició una persecución que involucró 4 fuerzas policiales, 3 helicópteros y más de 200 kilómetros recorridos. Incluso a 240 kilómetros por hora, los patrulleros no podían alcanzar al Evo 6 ni al Impreza. Sin embargo, el helicóptero de la policía de Chiltern nunca los perdió de vista. Creyendo que habían despistado a sus perseguidores, los criminales se detuvieron en una estación de servicio para repostar, pero pronto una patrulla los localizó nuevamente, obligándolos a huir y abandonar a un cómplice, que fue arrestado en el acto. Más adelante, el Lancer Evolution cayó en una trampa con tiras de clavos, reventó un neumático y los fugitivos terminaron corriendo a pie. Después de 2 horas, 240 kilómetros y una cacería desde Basingstoke hasta West Midlands, fueron arrestados y condenados a 11 años en total. ¿Y el Subaru? Bueno, no sería el protagonista de este vídeo por nada. El Subaru Impreza Turbo, sin embargo, logró escapar, solo para ser usado en un asalto a mano armada al día siguiente. Subaru, como empresa, entró en una carrera desesperada para salvar su reputación, ya que el WRX, diseñado para ser un coche de rally legalizado para las calles, ahora era el actor principal y ganaba el Oscar al mejor coche de fugas y delitos en Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido e incluso en partes de los Estados Unidos. La Norma y Subaru comenzaron a trabajar juntas para hacer que el Impreza fuera más difícil de robar, equipándose con inmovilizadores con teclado instalados en los concesionarios, exigiendo que se introdujera un código antes de que el coche pudiera arrancar. En 2003, los coches nuevos comenzaron a incorporar data dots, pequeños puntos en la carrocería que contenían el número de identificación del vehículo. Aunque esto redujo un poco la ola de Ram Raids, no la detuvo por completo, ya que cada generación subsiguiente del WRX, del Bug y al Blobelle, hasta el Hawkeye, se volvía más potente, más rápida, con mayores velocidades máximas, y seguía siendo la elección ideal para las fugas. Mira, mucho antes de que la película Baby Driver pusiera al WRX en el centro de la cultura pop, y créeme, literalmente todo dueño de Subaru ha visto esa escena de persecución, y si nunca viste esa película, amigo, estás perdiéndote demasiado. El Buersi ya era más siniestro, desempeñando un papel importante en el submundo del crimen y en el mercado negro. Era el transportador perfecto de mercancías robadas, desde el punto del robo hasta las manos de las redes criminales. Y tal vez, si Subaru nunca hubiera hecho el WRX tan bueno como lo es, habría sido solo otro coche económico para llevarte del punto A al punto B, y nada más. Y estas historias nunca terminan. Por ejemplo, en diciembre de 2024, un Subaru Outback fue usado en un Ram Raid en Canberra, donde el vehículo fue conducido dentro de un centro comercial y posteriormente contra las puertas de vidrio de una casa de empeños. Ahora, otro gran duelo de titanes también ocurrió en Le Mans en épocas distintas, pero sobre el mismo escenario, un enfrentamiento que marcó la historia de la carrera de autos más mortal del planeta. De un lado, Ford con el GT40, que derribaría a Ferrari, y pocos años después, Porsche creó un monstruo legendario para grabar su nombre en la categoría. Quédate ahí, que en 5 segundos te cuento todo.